y les comparto sobre esta enseñanza. La escritura. Voy a tomar un versículo clave que fue esencial para lo que se conoce para la reforma del protestantismo, la reforma de la Iglesia Católica, porque nada más existía una. Tomando como base este versículo donde nos dice que mas el justo por la fe vivirá, y esto fue algo que Dios empezó a incomodar a aquel sacerdote llamado Martín Lutero, que bueno, fue lo que Dios usó para que comenzara la reforma. Y los invito ahí en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El título de esta enseñanza se llama Mas el justo por la fe vivirá. Este es nuestro cuarto tema de esta serie de la justicia de Dios. Le invito a que escuche el mensaje que compartimos hoy en la mañana, que significa no es por tu justicia o la justicia del hombre, algo así. Muy bien, ¿estamos ahí? Romanos capítulo 1, versículo 16, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hablemos con el Padre. Padre, gracias por manifestarte a nuestras vidas a través de esa convicción que has puesto en nosotros de confiar y creer en ti, por la predicación del Evangelio, aquella palabra que nos fue predicada y que fuimos confrontados con nuestro pecado y que hemos creído. Por eso tu palabra nos enseña que es a través de la fe y por la fe en la cual podemos ser salvos, mi Dios. Ayuda a fortalecernos en la fe, en las convicciones cristianas, para que tú día con día vayas obrando en nuestros corazones para seguir dando evidencia de lo que hemos creído. Habla nuestra vida, nuestro espíritu, a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo, como apóstol de los gentiles, que Dios lo llamó para ser el apóstol de los gentiles, entiéndase, no judíos, les envía una carta para fortalecer la confianza en el Señor a los habitantes, a los cristianos ahí en Roma, para que se fortalezcan en la confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador, y les confirma su salvación por medio de la fe y no por obras, para ser justificados del juicio venidero para toda la humanidad. Y les deja claro que es imprescindible la fe para la salvación, solo creer en la obra de Cristo Jesús para la salvación. Y comienza hablando sobre esto de la fe. Hoy hablaremos de la justicia de Dios, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para quién es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo la podemos obtener? ¿Cuánto dura? Y si tiene caducidad. Entre otras preguntas que serán contestadas conforme a la exposición de la palabra y con ejemplos bíblicos para entender mucho más de esta doctrina esencial en el cristianismo. El libro de Romanos nos habla, es una epístola, una carta, más que un libro, es una carta que contiene de las doctrinas más importantes del cristianismo, y una de ellas es la justificación. Y mire cómo el apóstol Pablo comienza, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Señor Jesucristo nos dice que todo aquel que se avergüence de Él, Él también se avergonzará de aquellos que se avergüencen de Él. Y al contrario, dice que a todo aquel que lo confiese delante de los hombres, también Él lo confesará delante de su Padre. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Significa que para ser buenas nuevas tuvimos que entender, o se nos expuso, de que estábamos en las malas manos, o entiéndase que estábamos condenados.
porque si no, entonces no tendría sentido decir que son las buenas nuevas de salvación. También menciona esto, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esa palabra poder es una palabra yuxtapuesta que se conoce como dunamis, que primeramente es dinamita, que es un poder destructivo, lo que se conoce como TNT o dinamita. Y dinamo, que significa poder constructor, significa que al mismo momento que derrumba nuestros argumentos, como dice Pablo en 2 Corintios 10, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar fortalezas, pensamientos, argumentos, dice ahora sí que edificar el templo de Cristo en nosotros, como templo del Espíritu Santo en nosotros. Por eso se conoce como dunamis, dinamita, poder destructivo, y dinamo, poder constructor. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿salvación de qué? Bueno, tenemos que entender de que todos estamos bajo el juicio de Dios. Es lo que les invito a que escuchen la enseñanza por la mañana de Casa de Oración Jacksboro, para tener un poquito más de conocimiento sobre esto. De la salvación, bueno, significa que somos salvos ¿de qué? De la condenación, del juicio, de la condenación del juicio que va a ser llevado a cabo para toda la humanidad. Ahora dice, para salvación a todo aquel que cree. Y aquí nos está dejando claro que la salvación se recibe por fe, no por obras. Ahora, las obras evidencian a quien hemos creído, por supuesto, porque la fe sin obras está muerta. Es nula esa confianza que digamos tener. Dice al judío primeramente y también al griego. Aquí, como los ciudadanos de Roma, los cristianos, ellos eran gentiles, no eran de la cepa o de la simiente de Abraham, sino que eran gentiles. Y la Escritura nos enseña que de dos pueblos hizo uno nuevo, los que somos los cristianos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Aquí habla de la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, ¿cómo podemos entender la justicia de Dios? ¿O qué significa la justicia de Dios? Bueno, yo se lo puedo presentar en 3 puntos, a través de 3 enseñanzas, pero hay 2 que son más importantes en cuanto al significado, la definición de la justicia de Dios. Número 1, es el atributo de rectitud de Dios como ser supremo en moralidad como juez. No hay nadie quien pueda ser más moral y justo como Dios. Dios, de Él brota, mana la justicia. La justicia es todo lo que está en la Biblia, lo que es justo. La injusticia es el pecado, vea que es lo opuesto. Ahora, por ejemplo, es el atributo de rectitud de Dios como ser supremo en moralidad como juez. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos habla de su moralidad, lo que nos rige como los 10 mandamientos morales. La ley que Dios le dio a Moisés para entregarla a los judíos, a los israelitas, habla de 3 facetas. La ley moral, los 10 mandamientos, la ley civil, que es la que se usa para relacionarse entre ciudadanos o en el bien común unos con otros, y está la ley ceremonial. La ley ceremonial era, por ejemplo, cómo se deberían de vestir los sacerdotes, cómo deberían de ofrecer las ofrendas, cómo debería de ser ofrecidos los sacrificios. Eso entra en la ley ceremonial, que los pecadores tenían que poner las manos sobre esos animalitos que iban a ser sacrificados para que figurativamente o en un acto simbólico se transmitiera el pecado de esa persona a ese animalito, y se degollaba para que el derramamiento de esa sangre cubriera el pecado, no lo quitaría, simplemente iba a cubrir el pecado, y así quedaría establecido por Dios, esperando al sacrificio perfecto que iba a ser Cristo Jesús. Ahora, número 2, en cuanto a la justicia de Dios,
se conoce como el acto salvador de Dios para aquellos que se arrepienten. Lo que ya entendemos de que todos estamos bajo el juicio de Dios. Entonces, la justicia de Dios es el acto salvador de Dios para aquellos que se arrepienten. ¿Pero que se arrepienten de qué? Bueno, de que hemos pecado delante de Dios. Número 3, es el regalo de Dios para la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Es un regalo, lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo para el mundo. Es el regalo de Dios para la humanidad por medio de Jesús, para salvación por medio de la acción imputada legalmente sobre Jesús de un pecador. Por ejemplo, lo que nosotros estamos ahí sentados en el banquillo del acusado, entonces nos quita el Señor Jesús y se sienta Él en nuestro lugar, y nuestra culpa va imputada en Él, y lo que se conoce como la imputación del pecado. Repito, la definición de justicia de Dios en este número 3. El regalo de Dios para la humanidad por medio de Jesús para salvación por medio de una acción imputada legalmente sobre Jesús de un pecador indigno de recibir la absolución de sus pecados y considerándolo justo y salvo por medio de Jesús. Se necesita creer, por eso dice que la justicia de Dios, regresando al versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se necesita creer. Es imposible obtener la salvación sin creer, sin fe. Por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí habla también de una persona, dice, como está escrito, y menciona algo que ya había estado escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si tomamos en cuenta estas palabras, tenemos que escudriñar para darle la correcta interpretación. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Ok, ya tengo fe. Pero, ¿qué si el día de mañana yo decido, ya no creo? Entonces, si es por la fe que me está sosteniendo la vida eterna, y si yo decido ya no creer, ¿qué estoy haciendo? Ya no va a vivir. Por eso dice, o viéndolo de otra manera, más el justo por la fe vivirá. Diciendo así, si la persona deja de creer, ¿qué es lo opuesto a vivir? La muerte, la separación. Entonces, separados de Él, nada podemos hacer. El Señor Jesucristo nos enseña en Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí tiene vida eterna. Mas el que es separado de mí, el que es cortado, es separado de mí, nada puede hacer. Por eso menciona y enfatiza permanecer en la vid, permanecer. Habla de esa acción voluntaria, personal, de nosotros estar aferrados o agarrados de la vid, estar conectados, porque la vid es donde fluye la vida para cada uno de nosotros, como pámpanos. Por eso pone el ejemplo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. El que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Déjense lo leo para que cobre sentido mis comentarios. En Juan capítulo 15, se lo leo rápidamente. Él dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará él, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quiere decir que va a trabajar en nosotros para formar carácter y demos más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Significa que somos salvos por la palabra, por la predicación. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, porque es imposible de que una persona dé frutos agradables a Dios si no está unido a Cristo. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es como una persona que diga, yo soy salvo, pero fuera de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Separados de la iglesia no pueden llevar fruto, dice, por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no permanecemos, guardamos, retenemos, obedecemos la palabra de Dios.
Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si el justo por la fe vivirá, significa que sin fe no va a vivir. No va, porque no está reteniendo, no está guardando. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué, pastor? ¿Se pierde la salvación? No. Tú no, bueno, Dios no te la quita, pero tú eres responsable de guardar la salvación, de mantener. Por eso dice, más el justo por la fe vivirá. Significa que nuestra fe debe de ir creciendo, no debe de ser algo obsoleto. Hoy creí y mañana ya no. Hoy creí y mañana ya no. Porque entonces ya no serías justificado. Se necesita la fe para seguir manteniéndonos en la vid, para tomar ese ejemplo que puse. Aquí habla de una persona, donde dice más el justo por la fe vivirá. Aquí habla de una persona justificada por Jesús y declarado inocente delante del Padre, pero que aún está condicionada esa salvación en constante fe. Significa que si deja de creer, no vivirá más. Ahora, podrá decir alguno, bueno, yo ya creí, o yo fui bautizado, yo antes predicaba. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó entonces? ¿Creíste que un día sí te salvó y otro día ya no? Es nuestra responsabilidad mantenernos en esa constante fe. Ya depende de nosotros. Dios no nos quita la salvación, pero es responsabilidad de nosotros permanecer, guardar, retener. El Evangelio produce justicia. Esta palabra en su definición más simple es vestiduras correctas y limpias. ¿Por qué? Porque recuerde de que nuestras mejores obras para delante de Dios son trapos de inmundicia, trapos sucios. Pero cuando nosotros somos justificados, no es en nuestras obras, no es en nuestra propia limpieza, no, sino que viene Jesús y se quita su vestimenta de pureza y nos la pone nosotros. Y se quita Él, nos quita la vestimenta sucia y se la pone Él. Obviamente sin contaminarse, porque Él es santo, pero Él lleva nuestras vestiduras de culpabilidad. Es una acción impuesta. La Biblia nos enseña que todos los pecadores estamos desnudos delante de un Dios santo. Y eso lo podemos recordar, por ejemplo, lo que nos dice Génesis, que después de que el hombre y la mujer pecaron, sus ojos fueron abiertos y se vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Cosieron hojas de higuera y cubrieron su desnudez. Pero eso fue inútil, porque eso habla de una una acción de la persona para poder acercarse a Dios. Esto se llama religión. La religión, todas las religiones del mundo te hacen hacer obras para acercarte a Dios. En cambio, en Cristo Jesús es a través de una relación. Las obras es la evidencia de que tengo una relación con Jesús. ¿Me explico? Ahora, en Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿De qué? De todo. Vamos a dar cuenta a Dios de todo. Por eso estamos desnudos delante de Dios, y la justicia de Dios hace ver al hombre desnudo delante de Dios. No importa si traes tu Gucci, traes tu MK, lo que traigas, la mejor marca, delante de Dios estamos desnudos y estamos sucios, estamos apestosos, porque el pecado apesta, ¿o no? El perfume ese nada más es para disfrazarla. No. Somos apestosos delante de Dios. Algunos pecadores quieren cubrir su desnudez con sus propias obras de justicia, como la religión, la tradición, una falsa espiritualidad, con su intelecto, pero Dios las ve como trapos de inmundicia.
Y esto, por eso les recomiendo la enseñanza de hoy en la mañana, porque no es en nuestra propia justicia. Habla de aquel fariseo que decía, él se creía justo delante de Dios, por eso él decía, yo no soy como este, yo sí ayuno, yo sí doy, yo sí hago. Son obras, eso habla de una religión. Y dice, yo no soy como este, ni como este publicano, porque se cree en su propia justicia que él es mejor que los demás, al no verse o considerarse pecador. Es como decir, Dios me debe algo a mí, yo me merezco la salvación. Mas el publicano, dice la escritura, que él no podía ni mirar hacia arriba porque se consideraba sucio delante de Dios, pecador. Por eso dice, sé propicio a mí que soy pecador. Está reconociendo su condición y se está humillando delante de Dios. El otro estaba de pie, orgulloso. El otro estaba humillado, y el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado, porque dice la escritura ahí en Lucas que uno de los dos salió justificado, y no fue el fariseo, el religioso, sino el publicano, el que se consideró sucio delante de Dios como pecador. Entonces, para entender la justicia de Dios tenemos que darnos cuenta de que toda la humanidad está condenada delante de Dios, de un Dios justo, de un Dios puro, moralmente y en todos los aspectos. Y Pablo va a presentar las acusaciones frente al tribunal celestial, donde se llevará a cabo el juicio de todo ser humano, y presenta a los presuntos condenados, que son 3, lo que ya nos dice aquí en el libro de Romanos. Del versículo 18, todo el capítulo 1 nos habla de los idólatras. Por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó. Y hoy en la mañana presentamos a los 2 testigos. El primer testigo es la conciencia del ser humano. El segundo testigo habla de la naturaleza. Dice, porque las cosas invisibles de él, el primer testigo para dar testimonio de la culpabilidad de todo ser humano es la conciencia. Porque la conciencia que todos tenemos, que Dios nos capacitó con la conciencia, nos dicta lo bueno y lo malo. Ahora, por eso lo dice en el capítulo 2, versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué ley? La ley de la conciencia que Dios puso en todo ser humano. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, sus pensamientos. Todo ser humano tiene conciencia. Entonces, aquí menciona, dice, también menciona del versículo 20 en adelante que las leyes naturales que ejercen en nuestro mundo, pues dan testimonio de la creación de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos, para personalizarlo, como a Dios, ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, nos hicimos necios y cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Aquí habla de idolatría. Imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí habla idolatría, todo lo que, por ejemplo, hay religiones que adoran a la cucaracha, a las ranas, a la naturaleza, lo que se conoce como panteísmo, o sea, los árboles, y hacen idolatría, como el budismo viene de un árbol que le dio sabiduría a un hombre, pero aquí dice que su corazón fue entenebrecido, su concupiscencia. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí está condenando
a un grupo de personas que son idólatras. Ahora, en el capítulo 2 ya nos habla de los hipócritas. Por eso dice, porque capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, pastor, apóstol, como tú te consideres. Dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuáles cosas? Las que ya mencionó en el capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Otro grupo de personas. ¿Quiénes son? Los hipócritas. Ahora, va a hablar a otro grupo de personas, a otro condenado, otro grupo de condenados, que habla de los religiosos, que habla del capítulo 2, versículo 17 en adelante. Dice, aquí tú tienes de sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, como diciendo, yo soy bueno, como el fariseo, yo no necesito de Jesús, yo puedo hacerlo, y se hacen religiosos. Pero mire lo que dice en el capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Aquí Pablo ya está condenando a toda la humanidad, a los hipócritas, a los idólatras, a los hipócritas y a los religiosos. Y dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor a Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, mire aquí la misma conciencia nos dicta, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque es una ley dada por Dios a los judíos, pero que los judíos tenían la responsabilidad de enseñarla a todo el mundo, honrando a Dios. Pero dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Okay. Aquí concluimos de que todos somos culpables. Y lo justo es que Dios nos dé el pago por nuestros pecados. Y la paga del pecado es muerte, porque así lo estableció Dios. Desde Adán, dijo, si comes el fruto de este árbol, ciertamente morirás. Y el hombre murió, porque Dios había puesto eternidad en el hombre, en el alma, y hubiera vivido pues, hasta el día de hoy. Sin embargo, como el hombre pecó, el pecado entró por un hombre, y de ahí todos heredamos el pecado original, o la tendencia al pecado, porque ya viene genéticamente en nosotros. Es por eso que los niños se rebelan y los niños, hay un momento que solo Dios sabe, de que de la inocencia pasan a la conciencia, donde ya necesita a un salvador, todo ser humano. Ahora, en 1 Corintios 6, versículo 9 al 11, dice así, ¿no sabéis que los injustos, entiéndase ya todos los que presentó Pablo, todo el mundo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no peques, no erréis el blanco, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, mire, esto es algo muy confrontativo para cada uno de nosotros. Porque dígame si o no usted tiene un familiar que hace estas prácticas, que practica esto, que es idólatra, que es borracho, a lo mejor sin ofender a nadie, pero a lo mejor hay un homosexual en su familia, o
o un afeminado, o un avaro, o un maldiciente, imagínense. Ni los estafadores, dice aquí claramente, no heredarán el reino de Dios. Entonces, concluimos de que todos estamos condenados, ¿cierto? Ok. Por eso mencionaba Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, en el juicio de Dios están los tres condenados, los tres acusados, y ya ahora van a ser condenados. ¿Por qué? Por su pecado, las evidencias. Ahora sí que, ¿cómo te defiendo? Ahora aquí no hay alguien que interceda por nosotros. Todos somos culpables delante de Dios. Pero, versículo 21, Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿qué es la ley aquí? Aquí está hablando de la condición del ser humano al presente. Todos estamos condenados. Pero ahora, aparte del juicio, porque como mencioné, no puede venir juicio si no hay el conocimiento de que hemos pecado. Ahora, Dios no va a condenar a alguien que no sepa. Pero ya Dios mismo llama a dos testigos al tribunal. A ver, la conciencia. Ellos sabían que estaban violando mis mandamientos escritos en su conciencia, y la conciencia va a decir, sí, yo le dije, no te tomes ese alcohol. Yo le dije, no te metas con esa mujer que está casada. La conciencia le estaba dictando. Es por eso de que usted no sale ahorita y agarra una metralleta y agarra a matar gente. ¿Por qué? Porque su conciencia, y no tiene ni la Biblia, la conciencia le dice que es algo inmoral, es algo incorrecto, ¿cierto? Entonces, el testigo va a decir, pues, está evidenciando, va a mostrar las evidencias de que somos culpables. Otro testigo es la naturaleza, las fuerzas naturales, las leyes naturales, la gravedad, todo lo que sostiene el globo terráqueo, la misma naturaleza, la ley de la termodinámica, el impulso, todas las leyes que nos gobiernan, naturales. Esos van a decir, sí, tú nos estableciste, tú haces llover, tú haces que sale el sol y al otro día, luego la noche viene la luna, así, todo. Son las leyes naturales que nos dan testimonio de un creador. Entonces sí, ellos sabían de que tú fuiste el que nos creaste. Entonces, ahora sí que Dios voltea a vernos los acusados, y pues, ¿cómo te defiendo? Eres culpable. Y antes de Dios dar el mazo, con el mazo, la sentencia de culpabilidad, ahora, dice, pero ahora, aparte de la ley, de la condenación, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué es lo que estaba testificado? De que la ley decía que iba a venir el Mesías para salvarnos. El pueblo judío, ellos estuvieron esperando al Mesías desde la promesa que Dios le dijo a Abraham, que a través de la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Y la simiente de Abraham habla de tres partes. Una, los judíos, que a través de los judíos, pues tenemos tanta tecnología. Hemos sido bendecidos, la humanidad ha sido bendecida por los judíos. Número dos, que es a través de la fe de Abraham, que ahora nosotros como cristianos somos bendecidos. El mundo es bendecido porque nosotros somos la luz en medio de estas tinieblas. Número tres es Cristo Jesús. Bueno, de hecho, debió haber sido el número uno. Pero es Cristo Jesús, la simiente de Abraham, que iban a ser benditas todas las naciones, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas las naciones, que entregó a su Hijo, para que a través de la obra redentora de Cristo todos llegáramos a ser salvos. Por eso, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado Cristo, se ha manifestado Jesús, testificada por la ley, por el Antiguo Testamento, que eran sombras y figuras del que había de venir. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Recuerde que aquí a estas alturas estamos hablando de unos 60 años después de Cristo, del nacimiento de Cristo. Entonces es a través de la obra que Jesús hizo, a través de la fe, de la obra redentora,
que hizo Jesús cuando estuvo crucificado y dijo, consumado es. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es a través de esa obra perfecta de Jesús que podamos ser salvos. La justicia de Dios por medio de creer en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Me estoy comunicando? Okay. Ese pero que comienza en el versículo 21, pero ahora Pablo habla al tiempo presente y menciona la obra de Cristo de un pasado que es vigente al presente el día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque esto se escribió siglos atrás, sigue estando vigente en la dispensación de la gracia. Por eso Dios es a través de Cristo Jesús que estamos en esa dispensación de la gracia. Recuerde que antes de la gracia estaba la ley. Vino Cristo, cumple la ley y ahora es el tiempo de gracia. Tiempo de gracia es, por ejemplo, cuando usted hace una compra con su tarjeta de crédito y usted tiene 28 días o 30 días para que usted pague esa compra que usted hizo y no le cobren multa. Se llama una dispensación de gracia. 30 días. Y si usted lo paga, usted no va a pagar intereses. Pero pasa un día, un minuto, un instante y la computadora dice, ya me debes. Bien sencillo, ¿no? Pastor, lo hubiera empezado por ahí y no hubiera drogado tanto. Digo, bueno, es a través de esa gracia, pero recuerde, así como la tarjeta de crédito tiene sus 30 días y un segundo después, usted ya debe al banco. Así también cuando Dios termine ese tiempo de gracia, después ya viene el juicio. Y aquí ya después ya no va a entrar, para los cristianos ya no va a haber otra oportunidad. Amén. Ahorita lo voy a explicar. La justicia de Dios es algo que se cumplirá en el futuro para el tiempo escatológico del juicio de Dios. Ya en lo que va a ser el juicio, literalmente, delante de Dios. Recuerde que somos una alma salva dentro de un cuerpo pecaminoso. Como cristianos hemos recibido a Jesús en nuestra alma. En el alma es donde está el intelecto, la voluntad y las emociones. Lo recibimos y aquí viene a ser morada en nosotros, dentro de nosotros. Pero esa alma está dentro de este cuerpo pecaminoso. Por eso Pablo decía en Romanos 6, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque dice, el querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago. Sino lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Ahí voy otra vez y prendo la tele, ahí voy, le voy con el chisme, ahí voy. Lo que no quería hacer, lo que sé que no debo de hacer, termino haciéndolo. Ahora entiendo que el pecado mora dentro de mí. En la nueva naturaleza no, esa es incorruptible, esa no se contamina. El que está contaminado es nosotros. Recuerde que ya tenemos dos naturalezas. La naturaleza que heredamos de nuestros padres y la naturaleza que viene de Cristo. Ahí está. Dos naturalezas ahí en un mismo cuerpo. Cuando la persona muere, la primera naturaleza se va a hacer polvo, mas la otra sigue siendo eterna. ¿Me estoy explicando? Ok. Esta naturaleza, esta siempre nos va a llevar porque tenemos la tendencia al pecado. Esa va a seguir pecando. Ahora, ¿significa que entonces que continuaremos pecando para que no te equivoques? Dice Pablo, no. Sino que esta naturaleza va menguando, pero esta va creciendo. Y esta tarde que ahí estará siempre estaremos arrastrando este muerto, este cuerpo. ¿Me explico, hermanos? O sea, usted va cargando su muerto, yo voy cargando el mío. ¿Sí? Por eso me bauticé, porque fui sepultado y me levantó el ministro y ahora sí vivo en Cristo. Es una manifestación externa de una fe interna. Esa fe interna es Cristo Jesús ya. ¿Me estoy comunicando? Ok. Entonces, cuando esta mente está corrompida por el pecado, el corazón está endurecido por el pecado y las manos me llevan a pecar y los pies me llevan a pecar.
Pero en la fe en Cristo Jesús, mientras más me alimento de Cristo, esta naturaleza va creciendo y la otra va menguando. ¿Me explico? Entonces, por eso dice crecer en la fe, crecer en el Espíritu, que ser llenos del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, continuando. También es una realidad presente, activa en Cristo Jesús a todos aquellos que creen, hablando de la justicia de Dios. La justicia no es un objeto de esperanza. Ay, voy a tener esperanza en la justicia de Dios. No, eso ya está. Sino es una realidad garantizada de parte de Dios. Es una certeza, es una convicción de lo que Dios ya dijo, lo que ya estaba establecido. Él cumplirá y nuestra responsabilidad es de vivir por medio de la fe. Cuando dice que a los que Él llamó, a estos justificó, a estos también glorificó. Mire cómo nos está garantizando la glorificación a los cristianos. Pero en el proceso de la justificación a la glorificación hay un proceso que se llama santificación, en lo cual es responsabilidad de nosotros mantenernos, guardarnos, obedecer la palabra de Dios. Entonces, Dios nos está garantizando la glorificación. Él ya nos ve delante de Él, ve a su Hijo. No lo ve usted, no ve al hermano Carlos, ve a Cristo en Él, ve a su Hijo. Ya dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Entonces es porque es una nueva naturaleza, porque sin fe es imposible ver a Dios. Entonces Él cumplirá, Él es fiel. Los infieles somos nosotros, ¿cierto? Es por eso que un ser humano no puede hacer un pacto con Dios. Él es el que hace el pacto y nosotros decimos amén. Él mantiene su pacto de fidelidad. Nosotros si hacemos un pacto, y menos con dinero, porque nadie podría comprar la salvación o algo por dinero, sería algo ofensivo para Dios, y es más, no lo aceptaría, y si lo llegara a aceptar, lo más seguro es de que caigamos muertos. En una ocasión, Abraham hizo un pacto delante de Dios, pero Dios le dijo, vas a ofrecerme un pacto, un sacrificio. Partió un animal, lo partió, y hasta lo venían los buitres ahí, los cuervos, y él los espantaba. Pero en una de esas, Dios no venía, y Dios no venía. Pero él se quedó dormido. Pero Dios lo hizo caer en un sueño, porque si Dios aceptaba el pacto de Abraham con él, entonces Dios iba a condenarlo. Es por eso que Dios viene y recibe la ofrenda porque el pacto, cuando se hacía un sacrificio, un pacto, uno tenía que cruzar para acá y el otro para acá. Y se quemaba la ofrenda. Y ahí mientras estaba quemando, yo paso para acá y yo me comprometo que si yo soy infiel voy a morir como ese animal. Pero es por eso de que Dios sí pasa y Abraham no. Porque él, si hubiera pasado, Dios lo hubiera condenado, porque seguía siendo humano delante de Dios, imperfecto, y le iba a fallar a Dios. ¿Me expliqué? Bueno, eso es parte de... Él cumplirá, él cumplirá, y nuestra responsabilidad es vivir por medio de la fe. Por eso el justo por la fe vivirá. El dejar de creer nos hace perder el privilegio de entrar en el reino de Dios, como los israelitas que no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. Recuerde de que el Antiguo Testamento son sombras y figuras de lo que había de venir. Y aquí podemos tomar una lección. El escritor de Hebreos menciona en el capítulo 3, dice, hablando de los incrédulos, porque en Israel, ¿se acuerda cuando fueron y indagaron, fueron a ver la ciudad de Jericó y todas las naciones que estaban ahí en la tierra prometida, pero regresaron con incredulidad? Dijeron, no, sí, hay unos melones, unas uvas grandotas y todo eso, pero ¿cómo vamos a poder? Cuando Dios ya se había manifestado, cómo los sacó con mano poderosa de Egipto, cómo los había sustentado en el desierto. Entonces aquí donde viene la incredulidad. Pero ¿cómo le vamos a hacer?
es donde nuestra incredulidad nos puede llevar a... La incredulidad, ¿qué es? Lo opuesto a creer, ¿cierto? Ok, ¿por qué no entraron? Porque dejaron de creer. Es por eso que dice el escritor de Hebreos, capítulo 3, versículo 12, y lo dice a la iglesia actual, ahí el escritor de Hebreos, ya como cristianos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, como aquí en la congregación, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas? Primero, no, sí, gloria a Dios, hicieron una vueltecita ahí para el Señor cuando cruzaron el mar. Un cántico nuevo, gloria a Dios, aleluya. Vino el maná y gloria a Dios, aleluya. Pero cuando venían las dificultades, las afrentas, no, yo no andaba con él. Entonces dice que por no haya entre vosotros ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Que si ves al hermano de que no, ya no voy a la iglesia, háblale. Oye, ¿por qué no ha sido? No, es que el pastor, lo embarran a uno también. No, usted, yo no lo salvé, ¿cierto? O, ¿por qué no vas? No, es que pues ya perdí el trabajo. ¿Que por eso vas a dejar al Señor? ¿Ya te olvidaste de sus promesas? ¿O crees que la salvación es nada más por un trabajo? ¿O porque no te sanó? ¿O porque se murió un familiar y por eso vas a renegar de Dios? Por eso dice que no haya entre vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay un versículo donde habla también de allá de David, pero lo toma Hebreos. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque más valía no haberme conocido. Pedro lo menciona así, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Dice, ahorita que leíamos en Juan capítulo 15, dijo el Señor Jesús, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que somos salvos por la predicación del Evangelio. Pero, ok, ya me limpió el Señor Jesús, pero yo otra vez voy y me revuelco con los cerdos. La puerca lavada, o el puerquito lavado, irse a revolcar allá con los cerdos, a lo apestoso, al chiquero. Por eso dice el escritor, que no haya un incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, la seducción. Cómetelo, róbatelo, llévatelo. Dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Mire que el endurecimiento, todos pecamos, hermanos, ¿cierto? Amén. Okay. Todos pecamos, pero hay una gran diferencia de pecar y practicar el pecado. El practicar el pecado, la persona corre el riesgo de que su corazón se endurezca. Y si se endurece el corazón, ya no va a penetrar la palabra de Dios, porque Dios ya nos había quitado ese corazón duro de piedra y puso uno sensible a la palabra de Dios. Usted está escuchando y está entendiendo. Yo le pregunto, ¿me estoy comunicando? Usted dice, sí. Quiere decir que sí está entendiendo, porque tiene un corazón sensible a la palabra de Dios. Sí, amén. Sí, ok. Porque es Dios quien nos está enseñando, ¿cierto? Ok. Está recibiendo, ese corazón se está alimentando, pero un pecado, otro pecado, está poniendo piedras alrededor de su corazón y ya hasta le enjarra con todo. De tal manera que pecado, y se endurece y ya no entiende. Ya nada más la palabra rebota y se fue igual o peor que como entró. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Y el perro vuelve a su vómito. Es parte de Dios. Porque somos hechos partícipes de Cristo con tal, aquí está la condición. Recuerde que la condición para ser salvos es creer, ¿cierto?
pero ya nos dice el Señor guardar, retener, permanecer. ¿De quién es la responsabilidad de permanecer? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. Por eso dice, porque separados de mí, si ya fuiste injertado, en Romanos capítulo 9 y 10 nos habla de Israel, que ellos siendo de la vid, Dios los cortó. Se me van de aquí. E injerta a los gentiles en la vid. Dice, pero no te jactes, gentil, porque si ellos son del olivo, que es por naturaleza, Dios los puede volver a injertar. Y tú, que eras silvestre y te injerté, poderoso es Dios para volverlos a injertar. Obtuvimos una nueva naturaleza. Ahora, dice, y de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál fue la confianza del principio? El Evangelio, lo que ya nos predicaron. Y si usted dice, no, ya no creo, pues ahora sí, ni yo no puedo ser salvo por ti. Yo no puedo obedecer por ti. Es tu responsabilidad. ¿Se acuerda la enseñanza pasada? Usted es su responsabilidad. Usted no puede hacer salvos a sus hijos, ni sus hijos van a ser salvos por usted. Tú decides. Cada quien decide. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin. No importa cómo llegues, mutilado, golpeado, calumniado por la gente que esos cristianos, no importa, pero llega hasta el fin. Pablo dice, puesto la mirada en el autor y consumador de la fe, dice, he guardado, he retenido la palabra. Ya estoy para ser muerto, le dice a Timoteo. Yo ya voy a ser sacrificado, pero he ganado la pelea. He llegado hasta el fin. Y Jesús dijo, bueno, está hablando, dice, consumado es. Por eso dice que él aprendió a obedecer hasta el fin, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, la salvación se pierde, una pregunta, no. Pero tú eres responsable de no abandonarla, de retenerla, no por las obras, sino por la fe, porque por la fe el justo vivirá. La fe que se mira, ¿cuál es la que se mira? A través de las obras. ¿Se acuerda que el Señor Jesús en una ocasión enseñando en una casa y unos amigos de un enfermo paralítico hicieron un hoyo en el techo y que iban descendiendo, y Jesús, viendo su fe, ¿qué? Porque la fe se ve a través de ¿qué? A través de las obras que hacemos. El hecho de que usted esté aquí y no esté en el Mo, allá en la Pulga, está evidenciando ¿qué? Su fe. ¿Amén? Amén. Ahora sí me conviene. Versículo 22, lo que estamos leyendo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos somos culpables por nuestro pecado, y la justicia de Dios demanda justicia. Versículo 24. Dice, siendo justificados, ahí por una feria, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es el regalo inmerecido. La misericordia es que no hemos recibido el castigo, el pao por el pecado que hemos cometido. Amén. Ok. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa dar el pago por un esclavo. Me está redimiendo, porque era esclavo del pecado, dice Pablo en Romanos 6. El que es pecado, nosotros somos esclavos de aquel a quien obedecemos, sea de pecado para muerte o sea de justicia para Dios. Entonces todos somos esclavos. Ahora, cuando viene Jesús y nos compra, porque dijo, consumado es, hasta el último centavo por nuestra alma de todo el mundo, porque su sangre era perfecta. Entonces, da el pago por nosotros. Pablo y Pedro mencionan esto, porque no olvidéis que fuisteis comprados por precio de sangre. Amén. Fuimos comprados.
Ahora, cuando nos compra Jesús, Él nos da libertad. ¿Se acuerda de cuando resucitó a Lázaro? Que le dijo desatarle y dejarle ir. Él nos da la salvación, nos compra cuando no teníamos valor para nadie, ni para el mundo, ni para Satanás, ni para la vecina, ni para la suegra. No, mi suegra sí. Bueno, el hecho es de que no teníamos valor para nadie, pero Cristo Jesús vino y compró a cada uno de nosotros. Y él no dijo, yo voy a dar unas vacas, unas estrellas, unos ángeles. No, dijo, yo soy la ofrenda. Yo doy el pago por ellos. Y Dios, que es el dueño de todo y de todos, lo más valioso para Dios era su Hijo. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que te compró, me compró a través de su sangre y fuimos redimidos. ¿Ya me expliqué? Ok. Dice, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación viene de la palabra hilaskomai. ¿Qué digo? No sé, pero aquí dice hilaskomai, que significa reconciliar, cubrir, expiar. Significa borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de un sacrificio. Lo que nos enseña allá en Génesis capítulo 3, versículo 21, después de que fueron expulsados del paraíso, entonces dice la escritura, y Jehová hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel y los vistió. ¿De dónde salieron esas túnicas? De las pieles de unos animales inocentes. Ahí va pasando un cordero, ven para acá, y cuello. ¿Quién lo sacrificó? Dios. Ahí está una cabra, digo, otra oveja. Y también la digo yo, y no, la cabra hubiera corrido, ¿verdad? No, yo no le entro aquí. No, la ovejita sí fue obediente, como cordero fue llevado. Dios la degolla y cubre la desnudez del hombre caído, de la mujer caída, y nos hizo túnicas, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y cubrió el pecado, cubrió la desnudez. Y los tres acusados ahí en el banquillo estábamos cubiertos de nuestra inmundicia, estábamos desnudos, apestosos. Entonces, no es hasta que viene la justicia de Dios y desde el punto de vista legal y derecho criminal también se refiere a la aplicación de pena impuesta a un criminal por su delito para cumplir y satisfacer la justicia, porque Dios no iba a pasar por alto la justicia. Mire esto, está Dios, está su justicia, y su justicia decía, me han violado. La justicia de Dios, me han violado tus mandamientos. Y la justicia demanda justicia. Pero también está la misericordia, también está la verdad. La verdad es que, ¿cómo te defiendo? Panchito, Panchita, ¿cómo te defiendo? Eres culpable. Pero la misericordia de Dios hace que llama a su hijo. Hey, ven para acá. El príncipe le dice, ven para acá, siéntate ahí en el banquillo de los acusados. Y él, obediente, se quita su vestimenta real y se cubre con la tuya. Préstame esos trapos. Y se cubre, pero te da la vestimenta de él. Y Dios te ve justo por la obra redentora de Cristo, porque ha muerto por nosotros. Entonces, Dios es un Dios justo que no iba a pasar por alto el pecado de todo el mundo. ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo? Donde habla de que el padre del hijo pródigo es una figura del Padre Celestial. Está hablando de que cuando ve a su hijo arrepentido, que viene y bañado en lágrimas, aún apestoso, aún así oliendo a cerdo, porque ¿dónde andaba? Dándole de comer allá a los cerdos. Ok.
Así venía, pero la misericordia del Padre se abalanzó y cubrió a su Hijo, porque era pena de muerte aquel que negara a su Padre, aquel que ofendiera a su Padre. Y el Padre dice que se abalanzó y lo abrazó para que las pedradas cayeran en él. Es una figura, ¿me estoy explicando? La culpa cayera sobre el Padre, porque la misericordia y la verdad del Hijo, que era culpable, ¿cierto? La verdad, y dice un salmo, y la verdad y la misericordia se encontraron y se dieron un beso eterno. ¿Me entendió? No es nuestra verdad, es la verdad de Cristo en nosotros, que cuando nos ve, no ve al apestoso de Armando, entiéndase yo, sino que ve a Cristo en mí, ve la verdad. ¿Quién es la verdad? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ve a Cristo en mí, Hijo mío, y me cubre. Y cae toda la culpa sobre Dios. Y Dios fue manifestado en carne, en su Hijo Jesucristo. Dios es un Dios justo que no iba a pasar por alto el pecado de todo el mundo. Su justicia le demandaba justicia, y su gran amor a la humanidad envió a su Hijo a morir por nosotros, porque por las obras de la ley nadie podía ser salvo por su naturaleza caída. Y Dios envió a su Hijo como propiciación, como expiación, que es lo mismo de propiciación, para que se vistiera de pecador siendo inocente, para que muriera siendo eterno, y por todo el mundo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Yo soy el Hijo de Dios, ¿por qué tengo que ir yo a morir por esos pecadores? No, sino que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló, y a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestra culpa fue imputada en él con el propósito de morir por todo el mundo, para que el que creyera fuera salvo. El pago de nuestra deuda delante de Dios fue pagada por Cristo Jesús. En Isaías 52, versículo 2 al 3, aquí ya nos habla de lo que nos habla, 53, perdón, donde nos habla de la crucifixión. Dice, versículo 2, dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Todos menospreciamos a Jesús cuando vivimos en nuestros pecados, y no le estimamos lo que hizo por nosotros. Dígame usted, ¿qué sentiría si usted fuera el Padre Celestial al ver a su hijo, lo que le hicieron a su hijo, y todavía se burlaran de la obra que hizo su hijo? ¿No estaría enojado? Yo sí estaría enojado. Por eso, mire, dice que el amor es sufrido. Dios sufrió al ver cómo estaban azotando a su hijo. Versículo 4 y 5 dijo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él lo hizo por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él llevó nuestro castigo, nuestras enfermedades. Cada quien tomó su camino, dice la Escritura. Y Dios Padre puso sobre él nuestra vestimenta de vergüenza y apestosa de pecado. Y así como lavó los pies de sus discípulos, así también nos lavó y fuimos limpios de nuestra iniquidad. Puso las vestimentas de justicia sobre nosotros.
para que no se vea nuestra vergüenza, nuestra desnudez. Versículo 6 en adelante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Se llevó a cabo el juicio de Dios por la humanidad y condenó a su Hijo, a su unigénito, y puso su vida como expiación por todos los pecados. Versículo 11. Verá el fruto de su aflicción. ¿Quién lo verá? Dios. Verá el juicio que llevó su Hijo siendo inocente. Y dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Porque por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. No dice a todos. Porque ¿cuál es la condición? Creer. Y no todos creen. Entonces, dice, y quedará satisfecho, como diciendo, ya la justicia de Dios, ya descansé, porque fue satisfecha por la justicia, porque no iba a pasar por alto el pecado del mundo, sino Dios sería un Dios injusto al perdonar a alguien que no se arrepiente. Porque se imagina, se levantarían los ciudadanos de Sodoma y Gomorra y decir, ¿por qué ellos sí los perdonaste y a nosotros no? Pero alguien tenía que pagar por el pecado de todo el mundo, y fue Jesús. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo, inocente, no culpable, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esto se llama la justicia de Dios. Hay una película muy famosa. Esta película se llama Salvando al Soldado Ryan, o Saving Private Ryan. El director es Steven Spielberg, con el actor Tom Hanks. Esto se estrenó en 1998 y habla del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial después del ataque de Pearl Harbor, de Japón con Pearl Harbor. Entonces ya Estados Unidos entra con los países aliados y van a Francia, y allí en Francia se conoce como el Día D, donde entran las tropas ahí a las costas de Francia, y ahí están siendo acribillados todos muchos soldados. Murieron miles de personas ahí ese día, por eso le conoce el Día D. Y el drama de la película es de unos soldados, de un comando de soldados norteamericanos en plena Segunda Guerra Mundial. Arriesgan su vida para rescatar al soldado James Ryan, porque han muerto sus 3 únicos hermanos que tenía. Y la ley estaba establecida de que tenía que haber descendencia de una familia. Pero si tenía hermanas tal vez, pero no tenía hermanos, el apellido se iba a perder cuando se casaran las hijas. Pero los varones eran los que iban a llevar la descendencia, el linaje de una persona. Pero mueren los 3 hermanos y solamente queda uno. Entonces llaman a este capitán, Tom Hanks, no recuerdo el nombre del soldado, del capitán, pero es el actor Tom Hanks, y le dan la encomienda de que vayan y rescaten al soldado Ryan.
él, bueno, dice, si lo rescatan, ustedes quedan libres de la guerra y pueden irse a sus casas. Y ellos obedecen, no porque quisieran irse de la guerra, pero en ese momento ellos, bueno, simplemente obedecieron y van y lo buscan. Y cuando por casualidad lo están buscando y no lo encuentran, y por casualidad de esas diosidencias encuentran al soldado James Ryan, él se resiste a ser salvado. Le dice, ¿sabes de qué? Eres el único que queda y te tenemos que llevar a casa. No es de que si quieres, es una orden, pero él se resiste. Así también, hermanos, todos nos resistimos a ser salvados. Dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Nos predicaban el evangelio, no, nosotros estamos a gusto ahí con los cerdos, ahí con nuestros compañeros de pecado, de parranda. Si es homosexual, ahí con los demás. Si es un adúltero, ahí con los adúlteros. Si es un borracho, ahí con sus amigos de parranda. Nadie quiere ser salvado, no hay justo ni aún uno. Así el soldado dice, no, yo aquí estoy con mis compañeros. Y en una escena le dice el capitán, ¿y qué quiere que le digamos a su mamá cuando le entreguemos una bandera? Díganle que yo morí con mis compañeros, con mis hermanos de milicia. Él se resistía. ¿Quién no tiene un familiar que se resiste al evangelio? Todos tenemos a alguien, un conocido, a alguien que no quiere ser salvado. El homosexual no quiere ser salvado. La prostituta no quiere ser salvada. El borracho, menos. Porque se siente en familia con sus compañeros de milicia, entiéndase, pecadores. El capitán Tom Hanks se resiste a abandonarlo, aunque sus compañeros le dicen que lo deje ahí, déjenlo, pues ¿qué tiene? Él ya no quiere ser rescatado y no quiere ser llevado a casa, pero el capitán siente empatía por él y le dice que no se aparte de él, porque van a enfrentar una batalla, porque viene el ejército enemigo, los alemanes, y van a llegar a una ciudad donde van a tomar un puente y eso podría culminar la guerra o podría hacer de que muchos ciudadanos, muchos soldados americanos murieran. Pero ellos deciden, no, aquí nos quedamos, porque tuvieron la oportunidad de huir. Tenían tiempo suficiente para seguir huyendo y que los soldados enemigos llegaran ahí y ellos abandonar esa ciudad. Pero ellos dijeron, no, vamos a hacerles frente. Vamos a ir a contrarrestar para que cuando venga la ayuda podamos vencer. Y le dice al soldado Ryan, quédate junto conmigo, no te despegues. No te despegues de mí. No te quiero nomás de mis hombres estén junto contigo. Él le obedece. Hay una escena donde un francotirador del comando se sube a una torre y se cree que es creyente, porque cada bala que tiraba al ejército enemigo decía un salmo: Señor es mi pastor, nada me faltará, mataba a los enemigos. Pero también en la escena, también en esa película, aparece un cobarde, aquel que estaba en el ejército, pero que se queda así junto para matar al enemigo, pero se queda así, tiene miedo. La escritura dice: y los cobardes no heredarán el reino de Dios. Un cobarde no es una persona que tenga miedo, es una persona que desiste, que abandona a su compañero. Por eso el escritor de Hebreos dice: no lo critiques, sino ve por él. Aquel que se siente abandonado, ve por él, ve por tu compañero, ve por tu hermano, por tu hermana, para que no se endurezca por el pecado. El capitán Tom Hanks se resiste a abandonarlo porque sus compañeros le dicen que lo deje allí. Al cabo no quiere ser salvado. Él tiene la oportunidad de huir, pero el capitán decide resguardar y proteger un puente para que no crucen los soldados alemanes, ya que eso podría definir la muerte de mucha gente y el curso de la guerra. El capitán es herido de muerte en el mismo puente y resguardando la vida del soldado James Ryan. Él queda herido y se puede ver en la escena donde
el soldado Ryan está en una posición donde está la balacera con todo, atacando al ejército americano, los alemanes, ahí lo están atacando, pero él se ve en una posición como donde está inclinado, con miedo, con temor, en una posición fetal. Entiéndase, entre sus rodillas le llegan aquí, él está, se siente indefenso, como ya no más que la bala lo atraviese, pero él está resistiendo, pues está aguantando, no le queda nada. Él no podía hacer nada, ya no tenía balas, pero el capitán con su última bala, ¡pum!, mata unos cuantos y hace que explote un tanque, que iba a cruzar, el tanque de guerra que iba a cruzar ese puente. En ese momento llegan los aliados, bombardean a los alemanes y corren. Y uno podría decir, tarán, tarán, se acabó. Pero el soldado se acerca y ve a su capitán moribundo. Ahí lo ve. Y él se queda así con el rifle. Y el capitán le dice que no se olvide. Él no quería ser salvado, pero le dice esto. Y cuando yo estaba viendo esa escena, el evangelio me fue revelado otra vez. Porque le dice, vive con dignidad. Vive con dignidad, gánese esto. Ahora, él ya no se podía ganar porque ya los iban a salvar en ese momento. Pero en la escena se ve cuando el soldado está viendo a su capitán que muere. Pero en la escena se ve como el rostro del soldado ya llega en instantes, ya adulto, ya maduro, abuelo, bisabuelo tal vez. Y se ve ya en otra escena donde él ya está delante de la tumba del capitán y recuerda sus palabras que le dijo: vive con dignidad. Se acerca la esposa y él le pregunta: dime la verdad, ¿he vivido dignamente? La esposa lo mira la tumba y entiende algo y le dice: sí, has sido un buen esposo, un buen padre, has vivido dignamente. Pero él no quería ser salvado. Su vida cambió hasta que se dio cuenta que alguien murió por él. Tu vida va a ser transformada hasta que te des cuenta que alguien murió por ti. Hasta que alguien dijo: consumado es. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la justicia de Dios fue manifestada en Cristo Jesús. Ponte de pie. Gracias, Señor.
porque queremos ser justos delante de ti. Queremos vivir guardando, reteniendo, observando, viviendo tu palabra, porque el justo por la fe vivirá. Sabemos que tú eres la fuente de vida, y solo a ti, mi Dios, y solo a ti, mi Dios, a través de Cristo Jesús nos sometemos. Gracias, mi Dios, por enviar a tu Hijo, por enviarlo a morir por nosotros, y nuestra vida ha sido transformada, cambiada, cuando nos dimos cuenta que alguien inocente murió por nosotros. Para ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso. Aleluya.